El Congreso de los Estados Unidos mostró su preocupación por la amenaza creciente del terrorismo en Latinoamérica y fue esta proliferación, posibles causas y consecuencias, el tema central de una audiencia organizada por la Cámara de Representantes. Gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador han creado un ambiente propicio para las operaciones de células extremistas de Irán, Hezbollah, ETA, las FARC y carteles de la droga, además de facilitar la creación de campos de entrenamientos y rutas seguras para el narcotráfico. Según los expertos que rindieron testimonio en esta audiencia, estos vínculos entre la subversión, el narcotráfico y el terrorismo islamista no necesariamente responden a una alianza estructurada en torno a un plan determinado, pero sí evidencian las oportunidades de interacción propiciadas por un ambiente creado de forma deliberada para que estos tres factores socialicen, intercambien estrategias y construyan redes temporales. Vamos a hablar del tema. Tenemos aquí en el estudio a Joseph Hage, analista político, director del Instituto Político Americano Libanés. ¿Qué tal, Joseph? Buenas noches. ¿Cómo estás? Y también vamos a darle las buenas noches vía Skype. Nos acompaña desde Washington Douglas Farah, periodista experto en crimen transnacional y terrorismo. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, buenas noches. Comienzo con usted, Douglas. ¿Cómo surge esta preocupación? ¿Esto es algo nuevo o nos estamos enterando ahora? No es tan nuevo, pero va creciendo, ¿no? Yo creo que a la medida que se han dado casos concretos de judiciales, especialmente con la DEA vinculando, uno se ve ya en el campo directamente Hezbollah comprando droga de las FARC. Eso ha generado una serie de preocupaciones porque sabemos del vínculo de Irán con Venezuela, Venezuela con las FARC, Irán con Hezbollah. A nivel estatal, entonces a nivel subestatal también se están dando esas alianzas y como ambos grupos, las FARC y Hezbollah, son designados como grupos terroristas y el Estado de Irán también como patrocinador de terrorismo, pues esa confluencia de factores en Venezuela principalmente y en los otros países bolivarianos ya va generando bastante preocupación. Sí, Joseph, se menciona Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, han creado ese ambiente de células extremistas de Irán, Hezbollah, la ETA, FARC, como estaba mencionando Douglas. Si nos remontamos a la década de los 60, principios o mediados de los 70, podemos un poco compararlo con lo que hizo o trató de hacer el régimen cubano en América Latina. Sí, pero el régimen cubano era más inteligente y tenía alianza con la Unión Soviética y actuaba con mucha precaución. Ahora tenemos un problema grave en Venezuela, que es el centro vamos a llamarlo el centro de operación de narcotráfico, de lavado de dinero, de diseminar mensajes. O sea, narcoestados, literalmente hablando. Exactamente. Y claro, con alianza, los aliados son Daniel Ortega en Nicaragua, la FARC en Colombia, Evo Morales, también el otro de Bolivia. Evo Morales en Bolivia, Ecuador, Rafael Correa. Y Rafael Correa. Todo este grupo está tratando de hacer un bloque, que lo llaman entre comillas bolivariano, pero debajo de este bloque hay alianzas de interés. Lo que más me preocupa a mí que lo que están estableciendo son infraestructura de logística, infraestructura de intercambio comercial, sea cocaína o otro tipo de droga, o intercambio de divisas también entre un país y otro. Hezbollah tiene elementos a través del mundo, está lavando el dinero para todo el mundo, está llevando drogas para el Medio Oriente. El distribuidor número 1 ahora en el Medio Oriente del Captagón es Hezbollah, elementos de Hezbollah. Hezbollah no actúa sin la protección de Irán, así que el gobierno iraní está bien al tanto. Es una cadena y ellos tienen la bendición de la Guardia Revolucionaria de Irán. Douglas, ¿qué políticos o militares pudiéramos mencionar como máximos responsables de vínculos con narcotraficantes en América Latina? Bueno, habría que comenzar, yo diría, con los jefes de Estado, ¿no? De algunos estados, obviamente el presidente Chávez. Por ejemplo, en Venezuela se habló de una larga lista que fue publicada aquí en los Estados Unidos, de una serie de militares específicamente que se relacionaba, que tenían vínculos directos con el narcotráfico.
Sí, el Departamento del Tesoro, el OFAC, ha designado a 4 de los elementos más superiores de nivel de inteligencia civil e inteligencia militar en Venezuela. Sabemos que en Nicaragua la red de inteligencia que opera el presidente Ortega también opera con esto el señor Lenín Serna y otros ahí. En Bolivia ya hay bastante evidencia que el señor Quintana, que es el ministro de Gobierno y de Fronteras, está muy metido en cuestiones de narcotráfico también. Entonces yo creo que esto va a los niveles, diría yo, más altos del Estado, y eso es lo que preocupa. No son unos elementos no controlados haciendo cosas, sino lo que ha cambiado en las regiones, que los estados se han criminalizado al grado de que ellos buscan al crimen transnacional como aliados. Ya no son los criminales que están buscando entrar al Estado, sino el Estado buscando a los criminales como elementos de su política exterior, y eso es peligrosísimo. Joseph, estábamos hablando ahora de militares, de políticos, Involucrados. en general involucrados, en general del problema. Ahora, se habla también específicamente, topográficamente, en el terreno, de campos de entrenamiento en muchos de esos países y de rutas seguras para el narcotráfico. Mira, Venezuela es el candidato número 1. Ya hay testigos que hay complejos en Venezuela, hay gente iraní o de otros países que entran a esos complejos que los venezolanos no tienen acceso. Entonces, hay algo que está pasando ahí. Lo que hay que mirar es acá, de nuestra parte de Estados Unidos, que lo ven tan para mirar o para monitorear, pero sin actuar. Y eso es muy peligroso. Hay una porque inacción. Inacción completa, es observar. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a eso que no lo ven como peligro, y cuando el peligro está tocando la puerta, Venezuela es un país vecino, no es un país lejos. Entonces, cuando lo ven para observar, nada más lo califican que hay que monitorearlo para observarlo en vez de meterle acción de una manera u otra para pararlo antes que crezca y se suelta del control. Douglas, ¿considera que hay esa inacción, esa falta de interés directo, una respuesta rápida por parte de Washington? Pues yo creo que desde el punto de vista de Washington hay tantos problemas más grandes en el resto del mundo que no se han dedicado los recursos necesarios en este campo. O sea, si uno ve Corea del Norte, Irán como país, no como parte del problema en América Latina, Rusia, China, Afganistán. Entonces, no ha cabido dentro de una agenda muy apretada a la América Latina todavía. Hay gente que se preocupa, pero no ha llegado a un nivel, digamos, muy alto, y hay la sensación de que se puede manejar el problema en América Latina, ¿no? Si hay problemas, se puede manejar. Y la verdad es que ya ha crecido a tal nivel y la diferencia para mí, vuelvo a repetir, es que ya no son grupos aislados, sino estados actuando conjuntamente en una empresa criminal, que es una cosa que jamás se había visto. Sí. Si ustedes se acuerdan, en Bolivia en el año 80 había García Meza, un narcogeneral, cayó en 9 meses porque estaba aislado. Igual con Bouterse, la primera vez el presidente de Surinam. No es algo institucional, no es algo institucional. Sí, pero ahora sí, no solo institucional, sino una red de estados actuando en apoyo mutuo, ¿no? Es otra cosa. ¿Usted considera que la ayuda estadounidense contra el crimen transnacional y el terrorismo es suficiente? Y por otra parte, esa ayuda, si se ayuda a muchos de esos países, ¿va en contra de los intereses de Estados Unidos? O sea, ¿no es ambivalente esto? Bueno, yo creo que hay que reconocer que en el año 2011 la administración Obama tiró toda una política contra el crimen transnacional. La primera política que se había hecho desde la época de Clinton. Pero yo estaba involucrado en diseñar un poco el programa, y al final de cuentas era un programa muy bello, con un programa muy bueno, pero sin un centavo de aporte presupuestario. Entonces uno dice, bueno, en base a eso, si ellos manejan billones de dólares, y nosotros no estamos dispuestos a poner nada más de lo que estamos haciendo o recortar lo que tenemos, pues es una guerra, digamos, asimétrica que vamos a perder. Joseph, hablábamos en todo esto de Venezuela, hablábamos del tema de Irán. ¿Cómo están las relaciones Venezuela-Irán? Se hablaba mucho de Ahmadinejad en un momento determinado. ¿Ahora con Rouhani esto ha cambiado? No creo, porque ya estableció... Aparentemente, en apariencia parece que está calma, que no hay nada, pero yo creo que ya se establecieron los contactos, las vías de comunicación.
el intercambio ya está en su lugar, las apariencias no tienen que ver nada con esto. Lo que sí a mí me preocupa que el día que decidan que sean los iraníes o sus aliados o los otros de Al-Qaeda o alguna afiliada de Al-Qaeda ven que las puertas están cerradas desde Europa o del Medio Oriente o de África, que empiezan a pensar cómo llegarle aquí de América Latina, ahí tenemos un problema todavía más grave del Medio Oriente. Douglas, regreso con usted allá a Washington y ahora quiero hablar del tema de la guerrilla, las FARC específicamente de Colombia y las conversaciones de paz en La Habana. Estas conversaciones, ¿La Habana usted considera que es el lugar indicado? En Noruega, que fue la conversación anterior, era un lugar sin participación directa en el conflicto. ¿Podemos decir lo mismo de Cuba? ¿Ese es el lugar? ¿Ese es el escenario correcto? Bueno, mire, no soy colombiano, entonces no me toca, yo creo, opinar desde el punto, sobre... me refiero desde el punto de vista de la política internacional y de la forma que estuvo involucrada La Habana en un momento. O sea, obviamente no están jugando en cancha imparcial, ¿no? O sea, están jugando en cancha propia cuando están en Cuba. Y mucho se ha reclamado en estos días que estaban pinchando los teléfonos de las FARC y el gobierno. Pero mi respuesta era que yo les garantizo que los cubanos están usando los teléfonos de la delegación gubernamental, ¿no? No están en una cancha sin aliados ahí. Pero yo creo que hasta el momento el papel de Cuba ha sido, y déjame terminar el pensamiento para que no se vayan a alarmar, yo creo que ellos quieren que las FARC entren en un proceso que culmine con éxito, pero lo que va a quedar y lo que hemos visto en otras partes, especialmente en Centroamérica, es que las redes clandestinas que manejan la parte ilegal se quedan. Entonces va a haber, yo creo que va a culminar un proceso de paz, digamos, formal, donde se entregan algunas armas, algunas babosadas, alguna gente, pero se van a volver legales. Es la estrategia de Cuba, pero mantener la estructura clandestina de manejo de narcotráfico y otras cosas que va a seguir siendo un problema sumamente grave para Colombia. ¿Qué piensas, Joseph? Bueno, no estoy de acuerdo con él, que no van a ir a ningún lado. Luego de que las apariencias políticas se sientan en la mesa, firman un tratado de paz, lo vimos en América Latina antes, lo vimos en el Medio Oriente con Yasser Arafat antes, pero la operación de la clandestinidad de violencia va a seguir. ¿Cuba era el escenario para esto? ¿Perdón? Cuba era el escenario para claro, entonces eso digo, sería bueno que los colombianos lleguen a un acuerdo entre ellos, entre la FARC, pero la FARC no va a dejar de al menos operar unas cuantas operaciones en la clandestinidad, pensando que un día tiene que regresar a ese tema de nuevo. ¿Cómo analizamos, Douglas, a través, años después, el Plan Colombia? ¿Ha sido un plan exitoso? ¿Consiguió su objetivo? Bueno, yo creo que en términos generales sí. O sea, si uno lee el Plan Colombia, muchas de las metas no se han cumplido. O sea, iban a reducir la producción de cocaína en más del 50%, etcétera, etcétera. Pero en términos reales, lo que ha cambiado fundamentalmente es Colombia mismo, ¿no? Hay que reconocer que ya no es un país en peligro de convertirse en narcoestado. Las FARC ya no son una amenaza existencial al Estado. Ha cambiado muchísimas cosas. Yo creo que en parte era porque los colombianos tomaron la decisión de que esa guerra era suya también. No era guerra de los gringos, no era guerra de otra cosa, sino para su propia sobrevivencia. Y si uno ve a través de los años, muchos se quejaron de cuánto se daban Estados Unidos. Estados Unidos nunca aportó más de 20% del presupuesto de defensa de Colombia y este año son 3%. O sea, los colombianos están pagando la gran mayoría del costo de esta guerra. Entonces yo creo que sí, ha sido un éxito en términos reales de convertir a Colombia en un país autosuficiente para combatir las amenazas existenciales. Hay muchos problemas, eso sin duda, pero en términos generales yo diría que sí. ¿Lo compartes, Joseph? Comparto y la evidencia de la economía colombiana desde hace 10 años y lo que es hoy es completamente diferente. Douglas Farah, muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy aquí. Muy amable, gracias. Aquí en A Mano Limpia. Gracias, Joseph Jade. Gracias. Como de costumbre, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a hablar del astro del soccer, de David Beckham, que apuesta por un equipo de fútbol soccer profesional en Miami. Yo sigo con la misma pregunta, el estadio. ¿Qué pasa con él? Volvemos.